Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a la clase de Geografía e Historia Española. Qué bueno tenerles por acá. Bueno, pues el Buenos tiempo, días. buenos días, el tiempo ha venido pasando así. Buenos días, Buenos días. Buenos días, señor. Y ya van a estar acá, pues, los que puedan, ¿verdad? Porque yo sé que esto no es fácil para todos los papás, pero ya, pues, la próxima semana, pues, al parecer se van a incorporar, pues, algunos, ¿verdad? Los que puedan, de acuerdo a lo que, pues, ustedes como familia han hablado con sus responsables. Así es que, bueno, pues, al parecer esta es la última clase que tenemos así de las secciones unidas, porque ya el horario va a cambiar para la próxima semana, ¿verdad? Ya vamos a tener un horario de acuerdo a las secciones. Así es que, bueno, pues hay que aprovechar la oportunidad de seguir adelante, de seguir aprendiendo y de también de seguir formándonos, porque en esto de la virtualidad mucho tiene que ver el autocompromiso que cada uno sienta, ¿verdad? Que cada uno debe de tener con respecto a la formarse, con respecto a la educación. Así es que, pues, yo lo que recomiendo, pues, es esto, que cada uno, pues, debe de ser responsable, porque, pues, sí, ¿verdad? A veces los papás les van a recordar cosas como estar en las clases, pero, pues, si los papás andan trabajando, pues, no pueden, ellos tienen que cumplir su responsabilidad. Bueno, vamos a pasar nuevamente a lo que va a ser el contenido de socioemocional que estuvimos hablando y que han hablado con mis compañeros, que es la responsabilidad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver aquí otro video que nos relaciona, nos recuerda ciertas cosas que no debemos olvidar, tanto ustedes, porque es importante que ustedes recuerden cosas sobre responsabilidad, ¿verdad? Sobre cómo ponerlo en práctica, sobre cómo es que se nota la responsabilidad y también cuando no la tenemos. Y esto nos sirve tanto a ustedes como a nosotros, porque nosotros vamos evaluando también en qué estamos bien y en qué hay que seguir, hay que mejorar, porque somos seres humanos y nadie es perfecto, pero sí reconocer nuestros errores y nuestros puntos de mejora y tratar de cambiarlos, eso sí, ¿verdad? Eso es bueno para nosotros. Así que por eso pues estamos recortando la responsabilidad en esta semana. Señor, no se escucha el video. Oh, mire qué interesante, gracias por decírmelo, porque yo estaba en mi mundo de que sí. Vaya, vamos a ver el intento. Ay, 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 pero lo voy a adelantar. Ajá, por ahí. Que hemos tomado libremente. Ahora sí, Una señor. persona responsable asume unos valores vitales y es consecuente con las decisiones personales que toma. Es capaz de elegir el bien y de decir que no, resistiendo a presiones de todo tipo. Alguien responsable reconoce y asume sus errores y es capaz de rendir cuentas ante quienes tienen autoridad sobre él. Expresa sus ideas con claridad a la vez que escucha a los demás. Decide cómo organiza y jerarquiza su tiempo, marcando prioridades. Ejerce sus derechos a la vez que asume y cumple compromisos, deberes y obligaciones. Una persona responsable es proactiva, participa y se compromete con proyectos. En definitiva, colabora con el bien común, ya sea en la familia, en su hábito laboral o en el social. La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. El uso adecuado de la libertad siempre es responsable e implica que se nos pueda pedir cuentas de lo que hacemos.
somos responsables de nuestras acciones, ya que repercuten en el bienestar, en el interés o en el futuro de los demás. La solución de los problemas individuales y colectivos depende del esfuerzo de cada uno unido al esfuerzo de los demás. Con nuestro ejemplo responsable podemos ser agentes de cambio en la sociedad. Bueno, qué bien, entonces aquí en este video pues estábamos recordando cosas importantes sobre lo que es el valor de la responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos hacerlo, vida nos va a servir, nos sirve a todos, a los jóvenes como ustedes, a los adultos como yo, ¿verdad? Y a los padres de familia, porque no es evadir ni echarle la culpa al otro como vamos a solucionar nuestros problemas. Realmente hay que aceptar cuando nos equivocamos, reconocerlo, pero no solamente basta eso, hay que enmendarse, hay que tratar de ir mejorando, es por nuestro bien. Ustedes que están en este proceso de educación, pues equivocarse también es parte de educar, es parte también, pero no solamente quedarse con eso, sino que tratar de salir adelante. Y no hay personas perfectas tampoco, eso hay que tenerlo claro. Nadie es perfecto. Si no fallamos en una situación, fallamos en otra, pero lo importante como seres humanos es tratar de seguir mejorando, no quedarse estáticos en lo que ya soy y por eso soy así. No, todos podemos mejorar. Bueno, gracias. Vamos a ver qué tal, cómo han estado respecto a lo que es el nuevo contenido que vamos trabajando, que ya son los grupos prerrománicos, porque ya la parte de lo que es la prehistoria, pues por ahorita pues ya la vamos dejando, vamos a pasar a una nueva etapa que se llama los grupos prerrománicos y estuvimos hablando sobre ellos en la clase anterior. Vamos a ver quién me recuerda cuáles son esos grupos prerrománicos grandes que están en la península ibérica y que son pues como los primeros pobladores de la península ibérica, que los mencionamos en la clase anterior. ¿Quién lo tiene ahí en sus apuntes y me lo puede decir y lo puede recordar? Los celtas y los iberos. Excelente. Eso es los celtas y los iberos. Son los dos grupos mayoritarios, porque hay más, ¿verdad? Pero los celtas, como una cultura, y los iberos, pues son los dos grupos mayoritarios de estos prerrománicos. Ahora, de los prerrománicos, los más desarrollados habíamos mencionado que eran los iberos, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir un pequeño video que recuerda también un poco de esto relacionado a estos grupos prerrománicos. Vaya, lo compartimos y vamos a hacer unas preguntitas. Y hay que tomar apuntes, ¿verdad? Hay que tomar apuntes también de... ¿La Edad Antigua? La Edad Antigua es la época que comenzó hace unos 5.000 años con la aparición de los primeros documentos escritos y que terminó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. En esta época surgieron varias civilizaciones en torno al mar Mediterráneo: los egipcios, los íberos, los celtas, griegos, romanos y otros pueblos colonizadores. En este vídeo vamos a profundizar en la vida de las civilizaciones íbera, celta y otros pueblos colonizadores. ¿Quiénes eran los íberos? Los pueblos íberos se extendían por el sur y el este de la península. Vivían en poblados amurallados construidos en zonas elevadas. Las casas eran rectangulares. Los íberos se organizaban en tribus. Muchas de ellas estaban gobernadas por un rey. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Además, los íberos eran expertos artesanos. Fabricaban espadas de hierro, recipientes de cerámica y tejidos de lana y lino. También comerciaban con las colonias fenicias y griegas y utilizaban su propia moneda en los intercambios. ¿Quiénes eran los celtas? Los
Los celtas ocupaban las tierras de la meseta y la costa atlántica en la península, donde convivían con otros pueblos como los vascones. Vivían en poblados amurallados y elevados llamados castros. Las casas eran circulares y se distribuían de manera desordenada. Los celtas se organizaban en tribus, se abastecían con lo que producían ellos mismos. Por eso el comercio era una actividad escasa. La mayoría de las personas se dedicaba a la ganadería, aunque también cultivaban cereales. Además, los celtas eran especialistas en la fabricación de objetos de metal. ¿Quiénes eran los fenicios y los cartagineses? Hacia el siglo VII a.C., los fenicios llegaron a la península atraídos por su riqueza en minerales como oro y plata. Procedían de Asia y eran hábiles navegantes y excelentes comerciantes. Se instalaron en la costa andaluza, donde fundaron colonias como Gadir, Cádiz, Secchi, Almuñécar, Malaca, Málaga y Abdera, Adra. Desde ellas comerciaban con los pueblos íberos. Los fenicios fueron excelentes navegantes, famosos comerciantes, hábiles artesanos, audaces exploradores y destacados constructores de barcos. Eran un pueblo que provenía del Golfo Pérsico y que se instaló en las costas del actual Líbano hace unos 6000 años. Se organizaban en pequeñas ciudades independientes como Tiro o Sidón. Después, hacia el siglo III a.C., los cartagineses, que procedían de África, se instalaron en las Islas Baleares y en el este de la península ibérica, donde fundaron colonias como Evisos, Ibiza y Cartago Nova, Cartagena. Los cartagineses querían conquistar territorios para aumentar su poder en el Mediterráneo, pero los romanos no estaban dispuestos a permitírselo. Por ello, cartagineses y romanos se enfrentaron. Los romanos fueron los que vencieron a los cartagineses, que fueron expulsados de la península ibérica. Bueno, lo dejamos por ahí. En este video, pues entonces hacemos una recopilación de estas grandes culturas prerrománicas. Lo más fuerte, la cultura más fuerte de Europa en la Edad Antigua fueron los romanos. Pero antes de que los romanos fueran, digamos, tan poderosos en la Edad Antigua, ahorita estamos en ese tiempo, ¿verdad?, donde hay otras culturas, porque ya después fue que los romanos fue invadiendo los territorios a lograr ser el gran imperio. Pero todavía estamos antes. O sea, estas culturas prerrománicas son como las autóctonas de España o las que han invadido. Ah, y ahora un detalle. En esta época, ¿cómo vamos a conocer al territorio de España? No como España. ¿Cómo se llamaba ese territorio en ese momento? Península Ibérica. Excelente. Península Ibérica. Eso me llega, buena memoria, península ibérica. Muy bien, entonces la península ibérica está formada más que todo por los grupos celtas. ¿Y los celtas de dónde han venido? ¿De dónde? Lo mencionamos en la clase anterior. Son descendientes de qué grupos. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Bueno, lo vamos a Irlanda y Gran Bretaña, Irlanda y Gran Eso, de Irlanda y de Gran Bretaña y de las migraciones indoeuropeas, de ahí vienen los celtas, ¿verdad? Vamos a poner ahí un pequeño mapita sobre esto, porque es bueno que lo recordemos, ¿verdad? Por aquí tenemos ese mapa, ¿sí? Ahí está. Vamos a ajustarlo otro poquito. Muy bien, ahí estamos. Vaya, ahí tenemos lo que es las migraciones indoeuropeas de esta zona, ¿verdad? Más que todo, las que fueron descendientes de Gran Bretaña, de Irlanda, pues esas son las que llegan ahí, a lo que ahora conocemos como la parte central y norte de la península ibérica, de los celtas. Ahora, en el mapa del video también hablaba acerca de la cultura ibera. Los iberos se mezclaron más con otras culturas. Se mezcló, según el video, con fenicios, con cartagineses, ¿verdad? Con los griegos, ¿sí? Entonces,
esta cultura fue más rica porque tenía más contacto con otras. Entonces, las otras les dan herencia, ¿verdad? Les enseñan cosas que no las conocían. Por ejemplo, el uso de moneda. Aquí había uso de moneda en la zona de los iberos y en la zona de los celtas todavía era trueque, porque, o sea, eso solamente lo usaban los fenicios, ¿verdad? Y también pues los griegos. Entonces, hay cosas en donde fueron un poquito más evolucionados los iberos. Vaya, les había dicho la vez anterior que íbamos a trabajar también con lo de las casas de los celtas. Miren, yo cuando comencé, porque ya este rollo de la historia de España, pues yo tengo un ratito, ¿verdad?, de estar hablando sobre esto. A mí me llamó mucho la atención porque estamos hablando de bastantes años, estamos hablando de, o sea, antes de la cultura romana, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente de unos 4000 años antes de Cristo. Uno puede pensar que todos son así como muy faltos de inteligencia, pero no, hacen unos inventos buenos para la época. Realmente, pues la gente sabe ir modernizando, sobreviviendo. Lo que pasa es que ahora vivimos tan a prisa que aparentemente lo que ellos hicieron no sirvió, o porque ya ahora ya no es parte de nuestra día a día. Pero no, realmente ellos tienen mucha herencia. Porque de todo esto nosotros tenemos cosas de fenicios, tenemos también ciertas características de lo que son los cartagineses, de los romanos, de los griegos. Entonces, pues vale la pena recordar, porque esto es parte también pues, de la vida que llevamos. Esto es sobre los celtas. 900 años antes de Cristo, nació una nueva cultura que perduró en el tiempo durante más de 9 siglos. Eran comunidades campesinas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, con escasos contactos con otras culturas y que consiguieron transformar la sociedad, sus hábitos y sus costumbres. Se establecieron en poblados fortificados ubicados en lugares protegidos de forma natural, en cuyo interior se levantaron pequeñas casas de planta circular. Los poblados castrechos se erigían en colinas despejadas, promontorios rocosos o penínsulas que se adentraban en el mar, lo que facilitaba la visibilidad, la defensa y el dominio del entorno. Los poblados disponían de murallas de delimitación, pero también de sistemas de defensa más sofisticados como terraplenes, fosos y parapetos. Su construcción obedecía, sin duda, al esfuerzo de una comunidad bien organizada. Los asentamientos adquirieron cierta monumentalidad, con complejas defensas y arquitectura en piedra. Con el paso del tiempo, algunos de estos poblados fueron abandonados y se construyeron otros nuevos, en emplazamientos más bajos, como en el fondo de los valles, donde encontraron tierras más fértiles y aptas para el cultivo. Las casas más antiguas se construían con adobe, aunque luego se utilizaría la piedra. La cubierta se levantaba con vigas de madera que se cubrían de paja, mientras que el suelo se realizaba con barro apisonado. Eran estancias únicas, donde vivía una unidad familiar. A partir del siglo IV a.C., las comunidades establecieron contacto con los circuitos comerciales procedentes del Mediterráneo. La población siguió creciendo y creciendo. Se intensificó notablemente la explotación agrícola, ganadera y la de los recursos marinos y mineros, especialmente de oro procedente de los depósitos fluviales. Los poblados cambiaron de aspecto. Ya no solo las casas circulares se asentaban dentro del castro. Nacieron nuevas edificaciones, dedicadas al almacenaje de excedentes agrícolas. Las viviendas también cambiaron. La simple cabaña circular se transformó en casas formadas por distintas unidades alrededor de un patio. Al espacio de vivienda se sumaban corrales, almacenes o talleres. La utilización del hierro es ya una realidad. Se desarrollan actividades productivas especializadas como la cerámica, la pesca, la confección de textiles, la fabricación de útiles para moler el grano y la artesanía del bronce, apreciable en fíbulas,
hebillas o broches. La sociedad sufrió transformaciones provocadas por el poder y el prestigio social de algunos de sus pobladores, de modo que las diferencias sociales, fomentadas por las jerarquías, fueron en aumento. El progreso se hacía patente en las actividades de la comunidad. Las esculturas talladas en piedra y la rica orfebrería confirman la importancia de la élite social, especialmente la de los guerreros, portadores de armas y joyas de exquisita elaboración. Los santuarios y el culto a las divinidades afianzaron las creencias. El espíritu del individualismo se estableció entre aquellos antiguos pobladores. Nacía y se consolidaba la cultura castrecha, aún en la actualidad muy visible en el paisaje pontevedrés. Bueno, este video nos hacía una relación a lo que eran los celtas, pero estábamos diciendo antes del video que quiénes son los más desarrollados, quiénes son los que han demostrado más organización cultural, política y económica. ¿Fueron los celtas? Hola. Fueron los íberos. Perfecto, fueron los íberos. O sea, que el video demostraba muchas cosas en las cuales los celtas evolucionaron. Y respecto a la organización de sus ciudades, estaban organizados. Pero si esa era la organización celta, la organización ibera todavía llevaba más, porque ellos tenían una estratificación social. Ya hay gente con, tal vez no una pirámide social, ¿verdad? Sino que sí hay roles más establecidos, porque los celtas eran más guerreros, pero los iberos sí tienen estratificación social, tienen moneda, tienen organización política, tienen sacerdotisas, porque tienen también como dioses, ¿verdad? Tienen como, tal vez no una religión, pero sí tienen como ritos religiosos. Y uno de ellos se los había mencionado en la vez anterior, en la clase anterior, que era pues el enterrar a los muertos. Ellos tienen ritos funerarios, porque o sea, también estaban con esa situación de poner como un ajuar funerario, porque de la parte de los iberos sí han encontrado muchos vestigios sobre eso. Ahora, todo esto que sabemos, pues hay cosas que todavía permanecen de pie, pero de las que no sabemos o de las que no son tangibles, ¿verdad? Como las casas, porque todavía hay vestigios de esas casas muy antiguas. ¿Cómo es que la gente sabe? ¿Cómo es que un investigador o un historiador puede saber cómo vivían los celtas? Bueno, pues a través de los escritos, porque desde que ya la escritura se ha inventado y ya Pueden ir contando historias de que cómo era vivir ahí o cosas así. Correcto, pero igual la gente va muriendo, el que va contando la historia, pero el escrito se puede permanecer un poco más de tiempo, porque claro que como la compañera plantea, esa fue la primera forma, ¿verdad? Contando de generación en generación lo que va pasando. Pero llega y luego fue la escritura. Y luego es la escritura. Entonces, los testimonios escritos más los vestigios físicos, pues es lo que nos da a conocer cómo es que se vivió, cómo fue que se fue evolucionando en esta parte, ¿verdad? De este tiempo histórico que son los iberos y los celtas. También había mención, ¿verdad? Y en el mapa también planteó de que para ese tiempo las rutas comerciales no eran en tierra. ¿Dónde eran las rutas comerciales? Si no eran en tierra, entonces eran ¿en qué? Por mar. Por mar. En barcos. En barcos, específicamente en el mar Mediterráneo, ¿sí? El mar Mediterráneo fue el que le llevó a la península ibérica fenicios, cartagineses, se le llevó a los griegos, incluso a los romanos, porque en ese tiempo las rutas comerciales, porque no era tanto rutas de invasión, después sí fue invadir, pero en un primer momento tener barcos y tener una ruta comercial y hacer, ¿verdad? Esa transacción era importante y tener, bueno, por eso es que en España pues hay cultura de los tartesos,
de los fenicios, de cartagineses, por esas rutas comerciales que habían ahí, aparte de la producción de cosas que habían, porque pues habla acerca de unas vasijas, habla de agricultura, entonces ese intercambio pues y trabajo también, ¿verdad? De la cerámica y de la minería, es importante para poder desarrollarse, porque si no tuvieran nada, si no hubieran evolucionado en nada, ningún barquito hubiera llegado y había muchas rutas comerciales y los tartesos y los cartagineses tampoco, ¿verdad? No eran que no quisieran evolucionar, ellos también tienen una buena organización y estratificación. Entonces, pues vamos a dejar hasta acá pues, esta parte, pues animarles siempre, ¿verdad? A seguir adelante. Los que se van a quedar en virtual, pues ya nos vamos a ir conectando la próxima semana de acuerdo a las secciones. A partir de la próxima semana, pues vamos a pasar a asistencia, porque pues ya es un poquito más así, ¿verdad? Con los grupitos específicos de ustedes, sección A, sección B, porque ahorita pues con más de 100, pues es un poco difícil. Ya la otra semana vamos a llevar un mayor control respecto a las asistencias en la clase, así es que hay que estar pendientes. De ahí, pues, ánimo. Ay, tenemos el Festival de la Cultura Española el viernes, así es que pues ya les vamos a ir comunicando también pues las actividades que vamos a hacer. Van a participar los videos pues, que ustedes han enviado. Espero que hayan puesto su máximo esfuerzo para poder hacerlo bonito, porque pues el festival pues hasta cierto punto es un poco pregrabado, ¿verdad? De los materiales que ustedes nos han enviado. Hola María José, por ahí tiene una pregunta o tiene un comentario, perdón, es María Jimena. Ajá, dime. Una, no soy María José. Perdón. Dos, entonces, ¿cómo se haría con los grupos que no vayan esos días al colegio? O sea, como están ordenados por días, entonces no se grabarían las clases, ¿o sí? Es que para el Festival de la Cultura Española, pues siempre no hemos tenido, ¿verdad? Clases, sino que la actividad, pues es en sí, pues lo que vamos a desarrollar el día viernes. Entonces, pues cuando ya tengamos todo, pues se va a hacer de conocimiento de ustedes, de los padres de familia, cómo vamos a estar organizados, porque por ahorita, pues solamente decirles que en la mayoría de cosas, pues es pregrabado, van a haber cosas en vivo, pero la mayoría de cosas serán pregrabados con los materiales que ustedes nos han hecho. Entonces, pues en la semana, pues espero que para el día miércoles, más tardar, pues se va a dar el comunicado oficial de cómo van a ser las actividades para el festival, tanto para la gente de presencial como para la gente que está en virtual, ¿verdad? Porque estamos trabajando en eso. Así que por ahorita no te puedo dar una respuesta de sí o no, porque tiene que aprobarlo primero, pues, todo el equipo que está organizando eso. Okay. Bueno, pues está bien. Gracias, niños. Entonces, bendiciones. Hasta la próxima. Cuídense. La próxima semana ya nos veremos de forma de secciones. Ya dejamos esta. Ay, güey. Adiós.